En este video vamos a aprender a identificar un mercado tendencial o un cambio de estructura, como se le puede llamar. Primeramente vamos a empezar identificando las zonas institucionales, que son la zona 300, son las zonas que tiene doble cero. Empezamos con la zona 300, la identificamos. Obviamente bajamos un poco más, identificamos la zona 200, la zona 400, acá. Una vez ya obtenido esas zonas específicas, son zonas muy importantes donde el mercado normalmente rechaza en las tendencias. Normalmente suele llegar a ese punto para luego decaer. ¿Qué pasa acá? Que son zonas muy importantes, no específicamente. Ya, normalmente suelen respetar esos puntos objetivos que marcamos acá ya directamente en las líneas, que son obviamente nuestras alertas para el mercado. Una vez ya teniendo todas las alertas correspondientes, que son la zona 300, la 200 y la 400, ya empezaríamos con nuestro primer análisis, que sería: identificamos la estructura que está el mercado. Vemos que en el momento está en una estructura bajista, lo que anteriormente ya tracé una línea horizontal en la parte baja que llegaría a ser un soporte, la cual el mercado en esta tendencia que está bajista llegó y se asemejó a una zona institucional que sería la zona 200, la cual nosotros que tenemos en cuenta, ya que habríamos dicho que en las zonas institucionales son normalmente zonas de rechazo donde el mercado cambia la tendencia. Acá no llegó a la zona 200, pero antes de llegar a la zona está cambiando la estructura. Eso ya directamente sería un cambio de estructura, lo cual nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros directamente acá podemos meter operaciones a la compra, apoyando la tendencia, obviamente esperando posibles rechazos de la zona correspondiente. Vamos a hacerlo un poco de lo práctico. Vamos a ver directamente lo práctico ya. Estamos viendo que la tendencia fue bajista. En este punto rechazó, que era cerca de una zona institucional que fue la zona 200. Nosotros, ¿qué podemos hacer sabiendo en este momento que va a subir la tendencia? ¿Por qué? Porque se asemejó y llegó a una zona institucional, lo cual es una zona de rechazo para la tendencia, lo cual nosotros podemos acá apoyar directamente a las compras. Sería esperar un retroceso, porque las velas antes de subir hacen un pequeño retroceso, lo cual eso implica o apunta para que llegue a un punto objetivo normalmente, para que se logre levantar. Esperamos ese pequeño retroceso para luego nosotros apoyar así las compras. Una vez ya identificado eso, vemos si en el gráfico correspondiente no tiene posibles rechazos. ¿Por qué? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Cuando hay posibles rechazos, ya sea como esta zona, como está respetando, normalmente la respetó como 4 veces la misma zona, probablemente el mercado llegue a decaer en ese punto, lo cual aprovechamos un rechazo, compramos y esperamos a que la operación se logre dar. Una vez que estamos apoyando la tendencia alcista, la operación tiene ciertas probabilidades a que se logre dar. Una vez que la operación se logre salir beneficiosa para ustedes, lo que sería apoyar directamente a las ventas en el punto objetivo que nosotros ya marcamos, como una notificación o una alerta directamente. Una vez ya, como les decía, una vez llegada a esta alerta, ¿por qué puse esa alerta ahí? Porque normalmente el mercado rechazó esos puntos. Probablemente llegue al punto objetivo y vuelva a rechazar. Lo que nosotros podemos hacer es acá identificar un posible rechazo. ¿Dónde sería el posible rechazo? Directamente acá. Mediante la estrategia que yo ya les fui explicando en los anteriores videos, mediante el rechazo de la doji de acá, que hubo dos rechazos similares, y pues obviamente nuestra alerta acá, nosotros podemos apoyar a las compras acá directamente con como un importe mínimo. Ya depende de su inversión, cuál ustedes tengan. Si ustedes tienen una inversión de $100, $50, le meten un poco menos. Yo voy a meterle
a un importe de $50, dándole una operación bien a la baja, a la alza en la parte de acá o a la baja en la parte de acá. Esperemos a que llegue a los puntos objetivos para ya sea vender o ya sea comprar. Ojo que tienen que asemejarse que están en una zona institucional. Una vez que esto se acerque a la zona institucional, normalmente sigue rompiendo hasta llegar al mismo punto objetivo o lo sobrepasa para luego recién decaer. Lo que acá que sería probablemente que pase, que siga subiendo y no respete este rechazo. Eso sería una probabilidad que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de operar. Por eso siempre se les recomienda o necesitan verificar cómo estuvo el mercado anteriormente. Esperamos acá un retroceso, como les dije antes de que la vela siguiente se eleve, hace un mínimo retroceso para luego levantarse. Lo que sería acá esperar ese retroceso para apoyar una compra. Ese sería el punto objetivo donde nosotros lo podemos marcar, la cual esto debería llegar bien a la zona objetiva que marcamos o asemejarse y simplemente querer llegar a esa zona objetiva para obviamente darnos la operación exitosa y irnos con beneficio. Una vez ya identificado esa zona objetiva, simplemente esperamos, simplemente ya vamos a esperar, toca esperar ¿a qué? A ver lo que pasa en este momento. Una recomendación sería directamente esperar a que llegue a la zona objetiva o no seguir apoyando, porque como ya les había comentado, normalmente suelen llegar a los puntos objetivos, pero hay veces más antes decaen. Así que lo más recomendable sería directamente esperar a ver qué pasa en estas siguientes 2 o 3 velas, lo cual dependiendo de eso ya meteríamos nuestra siguiente operación o veríamos el cambio de tendencia que logra hacer. Si pues logra romper la barrera que marqué, directamente quisiera llegar a la zona institucional, o si no, normalmente sería directamente el cambio de estructura que sería para la baja. Ya, como les iba comentando, otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de operar o hacer una operación, obviamente para que se logren beneficiar, tienen que ver la tendencia, como les dije, en qué momento estaba. Por ejemplo, acá llega hasta este punto más bajo, llega hasta este punto más alto, llega hasta el punto más alto, vuelve a llegar a un punto bajo, lo cual sería que de eso logra bajar acá y luego logra romper nuestra línea tendencial. Le digo línea tendencial a qué? A esta línea que marcamos en los puntos más altos en su momento donde llegó a estar. Ya sea acá, llegó, chocó acá y normalmente respetó los puntos, chocó, decayó hasta este punto, lo respetó y acá ya empezó a romper. Empezó a romper y tocó mi soporte que había marcado yo en la parte de abajo. Obviamente que era el punto más bajo donde anteriormente estaba. Tocó mi soporte y ya lo que acá podemos hacer que es, normalmente como rompió mi línea tendencial, que es esta línea recta de acá, probablemente, como ya les había comentado, como ya tocó mi soporte, sea un cambio de estructura, lo cual nosotros podemos apoyar directamente puras compras hasta lograr el punto objetivo, que sería uno de dos, sería la zona institucional 300 o la zona institucional 400. Como les dije, sería apoyar directamente a las compras. Obviamente tienen que tener en cuenta los patrones igual. Eso influye mucho. Por ejemplo, acá hay 3 velas verdes que sean las velas japonesas, que directamente sería la siguiente operación, una venta. Esperemos un poco más a que suba y vendemos. Eso sería nuestro punto objetivo para tomar una venta para una operación beneficiosa. Igual otra recomendación es que tocó mi alerta o mi notificación. ¿Y por qué puse esa notificación acá? Por los rechazos anteriormente que se dieron en este momento del mercado. Así que simplemente tendríamos que esperar a ver cómo se desenvuelve la vela o esperar a que llegue a la institucional.
Una vez teniendo en cuenta esto, ya lograríamos beneficiarnos con nuestra siguiente operación, lo cual ustedes tienen que tener muy en cuenta el tema de su gestión de riesgo y obviamente tener en cuenta sus ganancias. Ojo que, como les decía, tienen que tomar en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo el patrón de las tres velas se dio acá en este momento, lo mismo sucedió acá. Se está dando el patrón de las tres velas rojas y está naciendo una vela verde. Lo cual acá, ¿qué deben hacer? Ya diferenciamos un cambio de estructura. Esto fue un cambio de estructura donde el mercado estaba full tendencial bajista y normalmente está rechazando en este soporte que marqué acá para convertirse en una tendencia alcista, lo cual está llegando hasta este punto institucional, lo cual debería, si sobrepasa, directamente ya sería un cambio de estructura. ¿A qué me refiero con eso? A que probablemente el mercado siga subiendo. Pero si pues no logra llegar y se decae antes de eso, directamente solo fue a rellenar toda la liquidez que dejó en este momento.